Si todos supiéramos lo cercano que está el Señor a nuestras vidas, si realmente pudiéramos entender lo tan cerca que está solo a una oración de distancia, que está solo a un pequeño clamor para responder, que está con sus oídos bien abiertos, con sus brazos extendidos para abrazarte, con su corazón para sanarte, con su corazón listo para perdonarte. Otra sería nuestra vida. Pero el Señor hoy quiere que sepamos eso, qué tan cerca está de nuestras necesidades, qué tan cerca está de nuestros sufrimientos, qué tan cerca está a tal punto de poder saber con certeza que cada vez que tú sufres, Él sufre contigo, que cada vez que tú lloras, Él llora contigo, que cada vez que tú tienes una pérdida, Él también tiene la pérdida contigo. Él siente lo que tú sientes, Él te comprende, porque Él vino a este mundo y Él atravesó por todo. Pasó por todo, pasó por la angustia, pasó por el dolor, pasó por el desprecio, pasó por la soledad y pasó por supuesto, muchas más cosas que nosotras, porque nosotros nadie nos ha matado ni nos ha clavado en una cruz. Pero Él fue obediente en todo. Y el Señor Jesús nunca se aparta de nuestras vidas, porque Él lo ha dado todo, como hemos cantado en esa canción preciosa. Nuestra vida cambió en esa cruz. Mi vida cambió totalmente. Y esa es una realidad en nuestras vidas. Él quiere que nosotros sepamos y que experimentemos esa fe en Cristo. Que nuestra fe sea una fe sólida, sea una fe con frutos de fe, con frutos manifiestos. No que lo hablemos, sino que lo vivamos, que lo veamos, que lo experimentemos y que otros lo vean en nosotros, lo vean en ti, lo vean en mí. Vean nuestra vida cuando pasamos por situaciones adversas. Vean nuestra vida cuando pasamos por dolores, por enfermedades, por caídas, por robos, por pérdidas, etcétera, por malos diagnósticos. Es necesario que Cristo sea visto en nuestra vida. El Señor es mi restaurador. Ese es el título de la palabra el día de hoy. Porque Él ha venido a eso. Y hoy viene a darnos una palabra que por un lado es de exhortarnos en amor y por otro lado es amarnos, curarnos, restaurarnos, levantarnos si estamos caídos. Pero muchas veces nuestra vida, por diversos motivos, pasa por valles, a veces por montañas, otras veces por desiertos. A veces estamos en la cúspide de la montaña, todo es bendición, todo es alegría, nos sentimos exitosos, nos va bien en todo. Y de pronto algo cambia y pasamos por un valle de sombra de muerte y entramos a un tiempo de oscuridad, con temores, aún nuestra fe, con dudas en nuestro corazón. Pero no entiendo, Señor, por qué me ocurrió de esta forma o por qué me pasó eso. Pero ¿sabes qué? Tienes que saber que todo el Señor lo provee y lo permite para que Él pueda ser visto, para que Él pueda ser conocido, para que Él se pueda revelar a ti como tu sanador, como tu restaurador, como tu proveedor, como ese Dios que todo lo puede. Muchas veces estamos en oraciones clamando por familiares por años quizás, pero ustedes saben que hay un día que va a haber una respuesta y ese día es hoy, hermanos. Yo les voy a contar algo preciosísimo que no estaba en mi prédica, que no estaba en mis cálculos y que no estaba en mi vida, pero sí estaba en los planes del Señor. El Señor tiene grandes cosas y dice su palabra en Romanos 8:28, una que la parafraseamos y la sabemos de memoria, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero nos olvidamos del siguiente versículo, que es el más importante para que se cumpla el primero, que es para los que de acuerdo a su propósito son llamados. O sea que no se trata solamente de amar a Dios, porque amar a Dios mucha gente lo ama, pero ¿cuántas personas tienen un propósito en Cristo? Tienen un motivo de vida, tienen un camino señalado por Él.
¿Cuántas personas, los hijos de Iglesia Cristiana Camacho, la tenemos? Y hoy tenemos que estar gozosos, agradecidos a Dios de que nuestra vida pueda ser una vida con propósito, que nuestras oraciones, aunque quizás tarden años, hay un momento en que el Señor las responde. Y en la palabra dice que todo nos va a ayudar para bien si estamos en la perfecta voluntad del Señor, si estamos trabajando para su reino, como fue compartido por la palabra, por la pastora al inicio. Ese Isaías 54, que me enternecía el corazón, porque con esa palabra yo me convertí al Señor. Y de verdad que el Señor es tan perfecto en todos sus asuntos, ¿no? Y si Él cumple los propósitos de nuestros sufrimientos, ¿por qué? Porque nuestros sufrimientos con propósito dan fruto. El sufrimiento por desobediencia es otra historia, es otra página, es otro libro, es algo que no queremos vivir, porque es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Y no lo queremos vivir, sino que queremos llevar cautivo todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todo lo que hay en nuestro ser para la obediencia de Cristo. Llevar cautivo en medio del dolor. ¿Cómo encontramos? Recordemos, hermanos, cómo hemos encontrado nosotros a Dios cuando hemos estado en necesidad. Quizás en escasez, quizás con una enfermedad, con un trabajo que no tenías, ahora que veo un hermano que no voy a decir su nombre, que lloraba, que parecía María Magdalena, pero que gloria a Dios por su vida, porque hoy está en pie y toda su casa es salva. Y hoy veo hasta 3 generaciones por ese dolor que él tuvo, por ese sufrimiento, que no podía parar de llorar. Y decía, pero este hermano ya llora demasiado, pobrecito. Y hoy vemos ese fruto. Si has entrado hoy día aquí es porque el Señor tiene un motivo. Y en el Salmo 23, que es nuestro salmo que todos lo sabemos de memoria y que es precioso, y que empieza con que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, que en lugares delicados pastos me hará descansar, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará, etcétera, etcétera. También dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, porque habrá un momento, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, si estás orando por tus hijos, si estás orando por tu esposo, si estás orando por tu casa, va a haber ese valle de sombra de muerte. Va a tener que pasar esa vida por un trato especial para que pueda doblar rodillas delante del Señor, para que pueda reconocer que solo Dios lo ha salvado y para que pueda darle la gloria a Dios. Es necesario que esas cosas difíciles ocurran en nuestras vidas. Y su palabra lo dice claramente en el Salmo 84, hay un verso, en el verso 6, que dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Cómo puede ocurrir este milagro? ¿Cómo puede cambiar el Señor el dolor en gozo? ¿Cómo puede cambiar el Señor los problemas y los sufrimientos en esperanza? ¿Cómo podemos saber que al final de este túnel que estamos quizás atravesando o que hemos atravesado en algún momento, vamos a ver la luz? Que al final de tu enfermedad va a estar la sanidad. Que al final de tu duelo, de ese corazón roto, va a estar ese corazón no remendado, ese corazón renovado por Cristo, ese corazón sanado que no deja huella de la herida. Así es la sanidad de Jesucristo. El médico, el doctor te puede necesitar aumentar medicamentos, ir cambiando las dosis, pero Cristo transforma y hace nuevas todas las cosas. Y esa necesidad te va a hacer amarlo cada día más. Esa necesidad va a hacer que tu corazón y que tu relación con Dios sea mayor. Te va a fortalecer esos lazos de amor con Cristo. El Señor tiene todo ese poder para sanarnos, primero para perdonarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para ayudarnos en todas y cada una de nuestras necesidades. Y lo puedo decir, hermanas y hermanos y amigos preciosos, con certidumbre en mi vida.
porque yo tengo convertida, ya van a ser ese año, son 30 años de mi vida que sirvo a Cristo, que estoy en esta iglesia, que no hablo de la boca para afuera, que no hablo porque me gusta hablar y porque soy una habladora, etcétera. También soy, bueno, entre paréntesis. Sino porque esta es mi casa espiritual, porque esta es mi ICC. Y acá hemos vivido terremotos, huracanes, bueno, ¿qué les puedo decir? Todo tipo de ataques, balazos, bombas atómicas, Hiroshimas, de todo hemos vivido acá en la iglesia. Sin embargo, seguimos en pie. ¿Por qué? Porque estamos sobre la roca que es Cristo. No hay otro motivo. No es porque yo sea, ay, la muy. No, es que Cristo te da el poder. Es que Cristo te da la fortaleza, es que Cristo te levanta, es que lo que hablas está respaldado por los hechos. Y entonces otros pueden ver, como lo vemos hoy día acá. ¿Por qué vemos sentados acá padres, madres, personas que no venían? ¿Por qué? Porque los hechos, somos conocidos por nuestros hechos, somos conocidos porque Jesús está con nosotros. Y he pasado en estos 30 años todo tipo de quebrantos, todo tipo de enfermedades. He tenido diagnóstico de esclerosis múltiple. He tenido muy cerca la muerte 2 veces en la vida de mi hijo. Una vez cuando tenía 5 años, muchos se acuerdan, que le dio encefalitis. Estaba con un diagnóstico de muerte. Hace poco, hace 2 años, una hipofisitis, también un problema cerebral. Enfermedades mortales cerca a la muerte. He visto a mi hijo desmayarse, romper un vidrio y salir ensangrentado. O sea, la película de terror completa. Todo lo que he podido pasar. Sin embargo, puedo decir hoy que el Señor nunca me ha dejado. Y ahora les voy a contar algo especial que no estaba dentro de mi prédica, porque yo había puesto en mi prédica que también he visto a mi esposo pasar por una muy fuerte depresión a través de la pandemia. Cuando empezó la pandemia en el 2020, bueno, en el 2021 mi esposo se cayó. Hoy él está escuchando esta palabra y sabe que voy a compartir esto porque fue algo que él me dijo esta mañana. Y él pasó por un momento muy difícil, más difícil que nosotros, porque mi hijo se enfermó de muerte, mi suegra también, estuvo entubada 6 meses, internada en la clínica, él iba solo a su oficina, escuchaba voces, las secretarias ya no iban, todo era soledad, tristeza, los seguros temblequeaban, las secretarias ya no trabajaban en personal, sino todo era virtual. Encima a mí me dio COVID, estuve internada en cuidados intensivos, mi hijo casi se muere. Bueno, ¿para qué les voy a contar? Ya todos se acuerdan todas las oraciones que hemos tenido. Muchas cosas terribles. Y han pasado de ese tiempo a este tiempo, han pasado 3 años. Y hoy el Señor habló a mi esposo y yo estoy trayendo la prueba física de lo que él me dijo hoy en la mañana y por eso es que lo voy a compartir porque es parte de esta prédica que no estaba planeada ni por mí ni por nadie, sino por Jesús. Hoy día en la mañana me despierto, bueno, para revisar la prédica y todo, y Billy me dice, "Ay, Rocío, no sabes lo que me ha pasado". Y le digo, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Mira cómo Dios me ha hablado al corazón de una forma tan especial. Me ha mostrado que el año 2020 y el año 2021 que fueron terribles para mí, que yo ya estaba grave, estaba mal, con una gran depresión de la cual él salió, ¿no? Porque el Señor lo sacó a abundancia, pero en ese momento que él se sentía solo, desesperado y angustiado, y él hoy me dice, tú sabes que Dios me ha mostrado ahora mismo. Fui a la cocina para sacar una agua mineral de la refrigeradora y veo esto en la puerta de la refrigeradora que ha estado colgado 20 años, creo. Fabi, ¿te acuerdas? Lo hicimos juntas. Y me dice, esta es mi vida, me dice. Y esto soy yo. Y esto es lo que me ha pasado a mí. Les voy a leer. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y me dijo,
y han sido exactos. Esa palabra se ha cumplido en mi vida, Rocío, porque hoy he resucitado a la vida de Dios. Hoy he visto y me he dado cuenta que todo está en las manos del Señor, que solo es Él el que me ha restaurado, que solo es Él el que me ha levantado y que Él me hirió, Él me hirió porque yo estaba en desobediencia, Él me hirió, pero Él me vendó. Dice que la promesa ha sido el 2021, el cumplimiento ha sido en 2023 y me dice, justo son los tres días que habla la palabra y lo veo cumplido en mi vida. Hoy puedo reconocer que en el 2020 me dieron un diagnóstico de cáncer a la próstata, que me asustaron, que felizmente no fue cáncer, que se me reventó una cosa, que me tuvieron que operar, que se me salió otra cosa por acá, que también todas las hermanas saben, que también me tuvieron que volver a operar, que pasé por muchas heridas causadas por la mano de Dios. Pero hoy puede reconocer que quien lo ha vendado ha sido Jesucristo. Y hoy puede ver un versículo y puede decirme, esta es una realidad en mi vida. Por eso es que yo le dije, no, yo lo puedo compartir, le dije. Me dijo, por supuesto, llévalo. Acá está Billy, la realidad de hoy. Entonces, sabemos que nuestro Dios, un Padre amoroso. Que si caemos, que si estamos heridos, que si estamos con problemas, Él nos carga. No hay un hijo de Dios que no sepa lo que es pasar por el sufrimiento, que no sepa lo que es pasar por el valle de sombra de muerte, pero es necesario para ser restaurados. Es necesario estar enfermo para ser sanado. Es necesario ser un pecador para después poder ser una vida limpia, para después reconocer que es la sangre de Cristo la que te ha limpiado, la que te ha perdonado, la que te ha sumergido en esa vida eterna. Es necesario estar vacío primero para que el día que Dios te llene, tú puedas darte cuenta de la gran diferencia que hay cuando Dios está en tu vida. Es necesario que nuestra vida sea trasladada de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo lo sabía muy bien. Él decía en el libro de Hechos, en el capítulo 14, un versículo muy lindo, el 22, que dice que él confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fue necesario, Billy, que tú tuvieras un diagnóstico de cáncer. Fue necesario que tú tuvieras que pensar que ya vas a morir y que qué va a ser de tu vida. Fue necesario. Todas esas adversidades que sufriste, esas soledades, esos llantos, esos momentos difíciles, para que hoy puedas decir, este versículo se ha cumplido, en mi vida era necesario. Dice que es necesario que a través no de pocas, sino de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y el Señor también nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción, ya lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, pero Jesús ya venció en la cruz del Calvario. El Señor, solo te puedo decir algo hoy día, que Él lo sabe todo. Él sabe la circunstancia de tu casa, Él sabe tu oración, Él sabe tu dolor, Él conoce tu economía, Él conoce tu trabajo, Él conoce tu soledad, tu tristeza, tus angustias, tus problemas. Yo acabo de tener un accidente terrible y la persona cuando fue me dijo, pero había alguien sentado en el costado del auto, porque si no, no se pueden abrir los airbags de la derecha. Tiene que haber alguien sentado ahí. Y yo le contesté, es que estaba ahí Jesús. Jesús iba a mi lado, porque Jesús va a nuestro lado. A donde nosotros vayamos, a donde nosotros estemos, Él está siempre con nosotros y tiene control del 100% de nuestra vida y debemos tenerlo siempre presente. En medio de esas adversidades hay un salmo precioso
que seguramente también es el salmo favorito de muchos de los hermanos que estamos acá, que es el Salmo 40, que dice: pacientemente esperé a Jehová. Y a mí me viene al corazón en este momento todas las vidas que conozco que están esperando por una oración. ¿Saben de quién hablo? 10 años, 12 años, una cantidad de tiempo indefinida, por una respuesta de sanidad, por un milagro de vida, por una respuesta para un trabajo, por una respuesta para un hogar restaurado, por una respuesta de estar puesto en pie y no ahogado en los problemas. Y el Salmo 40 lo dice precioso porque dice que al esperar pacientemente Dios, ¿qué hace el Señor? Se inclina a nosotros, se inclinó a mí. ¿Y qué hace el Señor? No solo se inclina, sino que oye tu clamor y te hace sacar. Oyó mi clamor y me hizo sacar. Me hizo sacar quiere decir que tú no podías salir de ese pozo, que habías caído en un pozo de desesperación, pero que el Señor te hace sacar de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, dice el salmista. ¿Y qué más? Cambió tu vida, te sacó del pecado, enderezó tus pasos. Enderezó, limpió tus pensamientos, limpió tus inmundicias, limpió tus pecados, enderezó mis pasos. ¿Y qué más? Como fruto de ese vivir en Cristo, pone un cántico nuevo, como hemos cantado el día de hoy, todos nuestros corazones llenos del Señor. Puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Una cosa continúa la otra. Verán esto muchos. ¿Y qué van a hacer? Temerán y confiarán en Jehová, confiarán en el Señor Jesucristo, confiarán en Dios, sabrán que Dios es verdadero. A mí me conmueve ver el corazón del Señor, que tiene un corazón misericordioso por el necesitado. No existe una sola historia en la cual se haya clamado que Jesús haya estado en esta tierra y que el Señor no la haya respondido. Él ha venido a buscar lo que estaba perdido, esa oveja perdida, esa oveja que necesita ser limpiada. Amigo querido, que yo sé que tú sabes que tú eres esa oveja. Bueno, el Señor nos trae como ovejas negras y después nos convierte en ovejas blancas. Hace un milagro, nos limpia, nos sana, nos restaura. Y vamos a saltar por varias historias reales, experiencias de diversos tipos, situaciones donde siempre el amor de Dios supera a su juicio, cuando hay un arrepentimiento sincero. Porque a un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará jamás. No importa el pecado que haya cometido esa vida. Y yo te hablo de verdad de mi vida y de mis experiencias. ¿Por qué? Porque el Señor no viene a juzgar, Él viene a salvar. La palabra lo tiene escrito. Sí va a haber un juicio final, el juicio del gran trono blanco, eso es verdad. Va a haber un juicio, pero hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Por eso es que tenemos que pararnos, dice la palabra, en los techos de las casas y contarlo y decirle a las vidas que estamos en el tiempo de la salvación, que estamos en el tiempo de la restauración, que estamos en el tiempo de la gracia y del perdón y que no queremos pasar por ese juicio porque va a ser horrible para todos aquellos que rechazan al Señor. Tenemos el ejemplo de la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio. O sea, no es algo light. Y en Juan está esta historia que dice que los escribas, ¿no? Los escribas que eran juiciosos, encuentran y le dicen los fariseos, que eran los que tenían sus túnicas largas, que eran los que se sentían que eran los perfectos, que no se tenían que arrepentir de nada, que eran los buenísimos, los perfectísimos. Dice que le traen a una mujer sorprendida en el acto de adulterio y poniéndola en medio, imagínense la vergüenza que pasó esta mujer,
Le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, en pleno acto. Y en la ley, o sea, los cumplidores de la ley, los que súper perfectitos, le dicen, nosotros tan obedientes, tenemos que apedrearla. Porque en la ley de Moisés dice que los que son, ¿no? En la ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres, imagínense. Había que apedrearla con el juicio de Dios, con el dedo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, humilde, escribía en tierra con el dedo. Y como ellos insistían en preguntarle, porque Jesús escribía con el dedo, pero no está registrado lo que escribía, Jesús se enderezó, se pone en pie y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ya todos tenían su piedra en la mano. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguro Jesús, él siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribiría? Perdón, misericordia, amor, reconocimiento de pecado, reconocimiento de haber errado, que la mujer se arrepienta. Y ellos al oír esto comenzaron a salir acusados por su conciencia, porque ellos también seguro eran adúlteros. No, eran amigos del adúltero y ellos también de repente eran adúlteros, quizás. Acusados por su conciencia que les decía, te has olvidado de lo que hiciste el otro día, te has olvidado de lo que miraste, te has olvidado de lo que tocaste, te has olvidado de esto y del otro, porque el Señor siempre nos habla a través de la conciencia. Dice que uno a uno se comenzaron a retirar, desde los más viejos, o sea, los más pecadores, hasta los postreros. Y quedó, ¿quién? Jesús, el único que no tenía pecado, Jesús. Y la mujer que estaba en medio, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dice algo muy precioso, ni yo te condeno, porque Jesús no ha venido a condenar, sino a salvar. Ni yo te condeno, pero le da una parte B a la oración, como hemos leído en el Romanos 8:28, que sin eso no es completa la oración. No es solamente que yo no te condeno, ay, qué lindo, qué bueno que eres Jesús, que no me condenas. Pero vete, ojo, y no peques más. No vuelvas a caer en lo mismo. No vuelvas a pisar el mismo palito. Cuando tú señalas a alguien con el dedo, así, ¿tú sabes que 3 dedos te están señalando a ti? Y que muchas veces cuando tú señalas a alguien, tú tienes lo mismo y por eso lo ves. Muchas veces ocurre eso. Y nosotros no somos conscientes. Pero Jesús quiere que nuestro corazón sea un corazón misericordioso para que podamos salvar vidas así como nosotros hemos sido salvados, como alguien tuvo misericordia de mí y de ti y te compartió de Dios. Cuando invitarla a la Biblia, a ella, no creo que vaya a ir. ¿Han escuchado eso? Bueno, esos son los más pedidos. Porque dice que el Señor al que más peca, ama más, al que más perdona, ama más. Entonces la vida más consagrada. Esa mujer tenía un corazón agradecido porque Dios la había librado de ser apedreada. Nunca iba a dejar de seguir a Jesús. Iba a estar justificada por la sangre del Cordero. Y el Señor nos dice en Mateo 7 que no juzguemos para que no seamos juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, esta palabra es fuerte, seréis juzgados. No nos toca a nosotros juzgar, sino nos toca orar por los perdidos. Porque el Señor Jesús vino a salvar. Él vino para que el mundo no se pierda,
Dice que todo aquel que en Él cree ya tiene la vida eterna. El que no ha creído ya ha sido condenado, pero nosotros tenemos que compartir del Señor. Y Jesús conoce todas las situaciones que viven en cada casa. Como Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice en Mateo 8, les leo rapidito porque ahora sí tengo que poner el acelerador. Vino Jesús a casa de Pedro, dice en Mateo 8, 14 al 17, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa sanidad? Les servía. ¿Cuál es la consecuencia cuando Dios hace algo por ti, cuando Dios te sana, cuando Dios te rescata, cuando Dios te restaura? Tú le sirves. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él, miren lo que le trajeron, muchos endemoniados. Y con la palabra que hizo Dios, los juzgó. Dijo, ay no, endemoniados, no quiero hoy día, por favor, denme la noche free. Esta noche yo no quiero estar con endemoniados y poseídos. No me traigan a los borrachos de la calle, a los que están en el bar, no me traigan a esos, a los estafadores, no me traigan. Sino que el Señor con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Le rogaron por ella y ella fue sanada. Pero también junto con ese milagro hubieron muchos más liberados. Cuando vinieron, por ejemplo, los leprosos, él no tuvo asco de los leprosos. Es una enfermedad terrible que tiene pus, que se rompe la piel y es súper contagioso. Sin embargo, el Señor Jesús sana a 10 leprosos que vienen y que le buscan y que Él tiene misericordia. Dice que cuando Él va a Jerusalén, que pasaba de Samaria a Galilea, que entra en una aldea, le salieron al encuentro. Hubo que dar ese paso de fe. Esos leprosos tuvieron que querer ser sanados y se acercan a Dios y lo buscan. Dice que le salen al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque sabían que eran apestosos y alzaron su voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la lepra era tipo de pecado. Era tipo de pecado, por eso es que los pecadores les daba esa enfermedad. Pero cuando uno de ellos vio, se va, obedientemente ellos van a buscar al sacerdote, en ese momento son sanados. Y uno de ellos regresa glorificándole y dándole gloria a Dios. Y Jesús le dice: ¿y dónde están los otros 9? Malagradecidos, no habían regresado. El Señor dice que es necesario que reconozcamos nuestros pecados. Es necesario para que podamos ser sanados. Si estás en pornografía, algo terrible que ahora existe solo en un teléfono, algo terrible, Dios te puede liberar. Si estás en una adicción de cualquier tipo, Dios tiene todo el poder y todo el deseo de ayudarte. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres lo vas a cosechar. Si sembramos para nuestra carne, vamos a cosechar corrupción. Y si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. El Señor dice precioso: el Espíritu del Señor, si pueden ir los músicos pasando, por favor. Las buenas nuevas de salvación. Para Sión dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Este es el día, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. El buen samaritano está hoy pasando por aquí. El Señor es precioso. Y vamos a terminar leyendo esta historia que dice que hay un hombre que es... le dice:
tratando de probarlo. Maestro, ¿cómo heredaremos la vida eterna? ¿Cómo está escrito en la ley? Y él les dice, amarás, ellos responden, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, sabían muy bien la ley, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y él les dice, bien has dicho. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, encuentran a un hombre tirado, dice acá. Respondiendo Jesús les dice, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que pasó el sacerdote, pasó de largo. El levita pasó de largo. Pero un samaritano, ¿sabes quién es ese samaritano? Es Jesús, el buen samaritano, que vino de camino, vino cerca a él y viéndole, fue movido a misericordia. El Señor fue movido a misericordia y tiene misericordia de ti y de tu casa y de tus seres queridos y de tus heridos. Y lo deja y dice que lo sube en la cabalgadura, lo carga y le dice, lo lleva al mesonero y le dice, cuídamelo. Y lo deja pagado y se lo da y le dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Y el Señor dice, ¿quién es el que mostró esa misericordia? ¿Quién fue el bueno? Ve y haz tú lo mismo, haz lo mismo que este samaritano. Y esa fue la palabra que Dios me inspiró para compartir con esa palabra preciosa. El Señor viene con recompensa, hermanos, si nosotros tenemos un corazón como el de Jesús. Él quiere que pasemos todo juicio y que digamos, el Señor tiene perdón para tu pecado. Si eres pecador, reconócelo, un paso inevitable. Pero si tú reconoces que eres pecador, hoy día hay salvación y gozo en los cielos. Él sanará tu corazón. Él perdonó a todos, perdonó a Zaqueo, que era un ladrón de impuestos, perdonó a todos los endemoniados, sanó a los enfermos, sanó a la mujer del flujo de sangre que tocó el borde de su manto. El Señor ha hecho maravillas. Y quiero terminar con una pequeña palabra muy cortita que me dio el Señor hace unas semanas para una apertura de las reuniones de oración, que tocó mi corazón y yo sé que va a tocar el día de hoy el de ustedes. Yo me levanté muy temprano en la mañana y me fui a preparar un café a la cocina y abrí mi Biblia en Juan 21, 5, donde Dios dice algo precioso, donde Dios se presenta a sus discípulos. Se acerca, Jesús ya había resucitado, pero los discípulos no lo reconocen, y se acerca a los discípulos, no sabían que era Jesús, y les dice una palabra muy preciosa que hoy te va a decir a ti, y con esto voy a terminar. Les dice, hijitos, hijitos, ¿tienen algo de comer? La noche anterior ellos no habían pescado nada, pero cuando yo leo esta palabra hijitos, recuerdo el día que el Señor me puso en ese tubo de la resonancia. Y mientras yo iba a tener ese diagnóstico, el Señor me decía, hijita, tú estás preparada, hija, tú estás preparada, hijita, tú estás preparada. Y mi corazón se enterneció, porque no había leído que el Señor llamaba hijitos a sus discípulos. Y le dije, Señor, tú me dijiste hijita a mí, y tú quieres que yo le comparta eso a mis hermanos. En ese momento era la oración, al día siguiente, hoy a ustedes, que el Señor te dice hijito, no solo hijo, sino hijito, hijita. Y de pronto entró en mi chat un mensaje de los Macetti y contesto, digo, voy a llamar a mi mamá y la llamo y digo, aló, y me dice, aló, hijita. Y esa fue la tercera vez en menos de un minuto que el Señor me dijo, mira cuál amor he dado a este mundo para que sean llamados hijitos de Dios. Ese es nuestro restaurador, ese es nuestro Padre. El Padre ama más al Hijo de lo que el Hijo ama al Padre.